¿Alguna vez has sentido que tus oraciones llegaron al cielo, pero que no regresaron con ninguna respuesta? Tal vez oraste, lloraste, clamaste con todas tus fuerzas, y aún así, cuando terminaste de hablar con Dios, tu corazón seguía inquieto, tu alma seguía cargada, como si algo aún no hubiera sido resuelto. Ahora quiero que imagines algo. Y si te dijera que muchas veces creemos que ya hemos entregado algo a Dios, cuando en realidad seguimos sujetándolo con nuestras propias manos. Que a veces oramos de palabra pero no soltamos de verdad. Que decimos confiar pero seguimos planeando cómo resolverlo solos. Que clamamos con los labios pero el alma continúa en guerra. Y si la razón por la cual no ves respuesta no es porque Dios no está obrando, sino porque tú no has soltado el control. Este mensaje no es para quien vive cómodo en su fe. Es para quienes han pasado noches enteras llorando, pidiendo una señal, esperando que el cielo se manifieste. Es para ti que ya oraste, pero sigues luchando. Para ti que dices que has entregado a Dios ese problema, pero lo sigues cargando cada día. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos entienden, una verdad que no suele predicarse. Vamos a mirar a la fe desde otro ángulo, la fe que actúa, pero también la fe que descansa, la fe que entrega y luego espera sin temor. Vamos a hablar de la diferencia entre orar y confiar, entre clamar y soltar, entre decir que crees y realmente vivir como quien ya no lleva el peso encima. Quizás nunca nadie te lo dijo con claridad, pero existe una diferencia entre hablar con Dios y dejarle el control. Y esa diferencia puede cambiar tu vida. Hoy vas a descubrir por qué sigues inquieto después de orar. Porque, aunque entregaste tu causa al Señor, tu corazón sigue tenso. Porque tus pensamientos no se calman, aunque dijiste amén. Hay una respuesta, y no es teórica, no es una fórmula mágica, es una revelación espiritual, algo profundo, algo que puede marcar un antes y un después en tu forma de relacionarte con Dios. En los próximos minutos, te invito a quedarte conmigo, porque vamos a estudiar la palabra, pero también vamos a escarbar el corazón. Vamos a ver por qué nuestras oraciones muchas veces no traen paz. Vamos a entender qué significa descansar en Dios y cómo vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de tormentas. Vamos a hablar de Pedro y su momento de duda sobre las aguas. Vamos a recordar a Sara y su intento de ayudar a Dios con sus propios medios. Vamos a mirar el corazón de Ana cuando oraba en silencio, pero con una entrega verdadera. Y también vamos a contemplar a Josafat, cuando Dios le dijo que no tendría que pelear aquella batalla. Cada una de estas historias nos mostrará que existe una línea muy delgada entre la fe genuina y la autosuficiencia disimulada. Y cuando cruzamos esa línea, comenzamos a vivir una paz que no depende de lo que vemos, sino de en quién creemos. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo sencillo que tiene un gran significado espiritual. Te invito a escribir en los comentarios una frase que será como una señal, una declaración, una confesión de fe. Escribe estas palabras: confío en ti, Señor. Al hacerlo, estarás reconociendo que quieres soltar, que no quieres seguir luchando con tus propias fuerzas, que estás dispuesto a vivir en esa paz que Dios promete a los que confían en Él. También te animo a que te suscribas al canal si aún no lo hiciste. Este lugar no es solo una plataforma, es una comunidad. Es un espacio para aquellos que necesitan una palabra de aliento. Muchos de los que llegan aquí no tienen una iglesia cerca, no tienen con quién compartir su fe, y este canal se ha convertido en una fuente de consuelo y dirección para miles de personas. Cuando tú te suscribes y apoyas este contenido, estás ayudando a que otros también
Encuentren esa palabra que puede cambiarlo todo. Y si crees que este mensaje puede ser de bendición para alguien más, no dudes en compartirlo. Tal vez una persona a la que amas necesita escuchar esto. Tal vez está luchando en silencio, sintiéndose sola, sin saber que Dios ya ha escuchado su oración. Tu simple acto de compartir puede ser la respuesta a su clamor. Ahora quiero pedirte algo más. Una costumbre que hemos cultivado entre todos los que forman parte de este espacio. Escribir paz en Cristo al comenzar cada estudio. Es nuestra forma de declarar que este momento es sagrado, que estamos aquí con propósito, que nuestros corazones están listos para recibir. Cuando muchos escriben esas palabras al unísono, se crea un ambiente espiritual donde el Espíritu Santo comienza a actuar desde el primer minuto. Y antes de abrir la Biblia, quiero darte un último motivo para quedarte hasta el final. La penúltima lección de este estudio contiene una revelación que puede ser clave para liberar una bendición específica en tu vida. Es una verdad que ha estado escondida a simple vista y que tal vez hoy el Señor quiere revelarte como respuesta a tus oraciones. Estamos a punto de comenzar. Este mensaje fue preparado con oración, con cuidado y con la convicción de que tú no estás aquí por casualidad. Así que apaga otras distracciones, abre tu corazón y disponte a escuchar no solo palabras humanas, sino lo que el Espíritu Santo quiere susurrar a tu alma. Ahora sí, comenzamos. Has orado, lo entregaste todo, dijiste que confiabas. Pero al salir de esa conversación con Dios, la preocupación te estaba esperando justo a la puerta de tu habitación. Intentaste ignorarla, pero ella se sentó otra vez contigo en la mesa. Esa ansiedad que no se va, esa carga que insiste en quedarse, incluso después de doblar tus rodillas. ¿Cómo es posible? Muchos dicen tener fe, pero viven cargando un equipaje que ya debería estar en las manos de Dios. Y no porque Dios no quiera tomarlo, sino porque nosotros seguimos sujetándolo. El alma tiene memoria y también tiene reflejos, y uno de sus reflejos más comunes es el de no soltar por completo. Ora, pero aún calcula. Clama, pero aún teme. Entrega, pero solo a medias. Pedro también oró. Pedro también tuvo fe. En Vindos, el mar, en medio de una tormenta, pidió algo imposible. Quiso caminar sobre las aguas. Jesús lo invitó. Dio unos pasos. El milagro comenzó. Pero en cuestión de segundos, la mirada de Pedro cambió de lugar. Ya no estaba en los ojos de su maestro, sino en el viento, en las olas, en el peligro. La misma fe que lo sostuvo se debilitó, comenzó a hundirse y gritó pidiendo ayuda. Esto no fue falta de oración, fue falta de permanencia. Pedro tenía la intención correcta, pero sus emociones no estaban del todo sujetas. Su corazón quería confiar, pero su mente aún medía los riesgos, y eso fue suficiente para que la duda comenzara a tragarlo. Muchos creyentes viven así, caminando unos pasos en el milagro, pero hundiéndose en cuanto las olas del miedo aparecen. No es que no crean en Dios, es que aún creen en el peligro más que en la promesa. Es que oran, pero no descansan. Es que siguen midiendo sus pasos por lo que ven y no por lo que el Señor les dijo. Cuando oras pero no descansas, algo dentro de ti comienza a luchar en silencio. Te preguntas por qué el corazón sigue acelerado, por qué no puedes dormir, por qué las decisiones se sienten tan pesadas. Crees que estás esperando en Dios, pero en realidad estás solo intentando controlar lo que ya debería estar fuera de tus manos. El problema de muchos creyentes no es la falta de oración, es la falta de entrega total. Es la necesidad de seguir teniendo el control, incluso cuando han dicho que confían. Es como si le pidiéramos a Dios que actúe, pero con instrucciones incluidas.
como si esperáramos que Él se ajuste a nuestros tiempos, a nuestros métodos, a nuestras soluciones. Pero Dios no actúa bajo nuestras condiciones. Él no comparte el trono. O le damos todo o no le damos nada. O confiamos en su soberanía o seguimos dependiendo de nuestra lógica limitada. Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no le reprochó haber intentado algo imposible, no le reprendió por tener fe. Le dijo algo que revela lo profundo del corazón humano. Le preguntó por qué dudó, por qué su fe fue interrumpida, por qué permitió que el miedo hablara más fuerte que la voz de aquel que lo llamó. Tal vez hoy el Señor te está haciendo la misma pregunta. Tal vez no se trata de que Él no te escuche. Tal vez ya está obrando, pero tú sigues mirando las olas y eso te está hundiendo. Sigues analizando lo que ya deberías haber soltado. Sigues calculando lo que solo se puede creer. La ansiedad después de la oración es como una fuga invisible. Te roba la paz lentamente. No la sientes de inmediato, pero cuando te das cuenta ya estás agotado. Ya no oras con confianza, sino con desesperación. Ya no hablas con Dios como un hijo, sino como un mendigo que no sabe si será escuchado. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no te salvó para que vivas en ansiedad. No te llamó para que camines en temor. No te dio acceso a su presencia para que salgas de ella peor de como entraste. Si después de orar sigues cargando el peso, entonces no estás viviendo en la plenitud de lo que significa confiar en Dios. La fe no es solo una puerta de entrada, es un lugar de permanencia. No se trata de orar y luego seguir viviendo como si todo dependiera de ti. Se trata de orar y descansar, sabiendo que aquel que prometió es fiel, que no duerme, que no se cansa, que no olvida, que no improvisa, que ya vio el final de tu historia y sigue escribiéndola con propósito. Hay momentos en los que necesitas hablar con Dios, pero hay otros en los que solo necesitas confiar en que Él ya escuchó. Necesitas recordar que Él no se olvida de lo que le entregaste, que no necesitas repetirlo cada día como si no lo hubiera oído bien, que tu insistencia no es lo que mueve su mano, sino tu fe, y que a veces la mayor prueba de fe no es orar mucho, sino aprender a descansar en silencio. Si hoy te encuentras inquieto después de orar, pregúntate esto. ¿Estoy confiando en Dios o solo tratando de convencerme a mí mismo? ¿He soltado el control o solo lo he escondido por un momento? ¿Mi oración es una entrega o un intento de manipular los resultados? El alma que no suelta, no descansa. El corazón que no confía del todo, vive agotado. El creyente que no aprende a esperar con paz se convierte en esclavo de sus propias emociones. Pero aquel que aprende a soltar de verdad comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, ni de los tiempos, ni de las señales. Una paz que viene de saber que Dios ya tomó el control. En este momento, mientras me escuchas, tal vez estás luchando con algo que no sabes cómo resolver. Tal vez llevas semanas orando por lo mismo. Tal vez has derramado lágrimas en secreto, sintiendo que nada cambia. Pero quizás hoy no necesitas una nueva oración, sino un nuevo tipo de fe. Una fe que dice, ya lo entregué y no voy a seguir cargándolo. Una fe que camina en paz, aunque el mar aún esté agitado. Una fe que recuerda quién está en el trono, incluso cuando el cielo parece estar en silencio. Pedro se hundió por mirar las olas, pero Jesús estaba allí todo el tiempo. Extendió su mano, lo levantó, y juntos caminaron de regreso al bote. No lo dejó caer, no lo abandonó, no se ofendió por su miedo, solo le mostró que la fe debe mantenerse viva en medio de la tormenta. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo, quiere que dejes de mirar las olas, que levantes la vista, que recuerdes quién te llamó, que descanses en su promesa.
que sueltes lo que ya no puedes cargar y que entiendas que la ansiedad después de la oración no es tu destino. Es solo una señal de que aún necesitas confiar más. Estamos apenas comenzando este viaje. Lo que viene a continuación va a llevarnos más profundo. Vamos a descubrir lo que ocurre cuando el alma ora, pero la voluntad todavía pelea. Vamos a entender por qué muchos creyentes no experimentan el descanso que la Biblia promete. Vamos a exponer lo que significa realmente dejar de luchar y confiar en la intervención de Dios. Si estás listo para avanzar, quédate conmigo. Lo que viene puede ser una de las verdades más liberadoras que hayas escuchado. En muchas ocasiones, la lucha no está afuera. No es el problema que enfrentamos ni la dificultad que se nos presenta. La verdadera lucha está dentro del corazón. Allí, en lo profundo del alma, donde el creyente dice confiar en Dios, pero al mismo tiempo sigue intentando resolver las cosas a su manera. Hay una tensión invisible entre la fe que se declara y la autosuficiencia que se vive. Decimos que creemos, pero seguimos manipulando situaciones. Pedimos la voluntad de Dios, pero damos pasos según nuestro propio juicio. Oramos para que Él actúe, pero seguimos empujando las piezas del tablero como si todo dependiera de nosotros. Ese conflicto no es nuevo. De hecho, aparece desde el inicio de las Escrituras. Sara recibió una promesa, una palabra clara, directa, poderosa. Dios le había dicho que tendría un hijo, pero el tiempo pasó y la promesa parecía tardar. Los años se acumulaban y el vientre permanecía cerrado. Entonces tomó una decisión, una que parecía lógica, incluso estratégica. Propuso a su esposo que tuviera un hijo con su sierva. Pensó que quizás ese era el camino que Dios esperaba, que de algún modo estaba colaborando con el plan divino. Esa acción, aunque nacida desde el deseo de ver cumplida una promesa, no fue un acto de fe. Fue una intervención humana, fue un intento de ayudar a Dios, y ese intento generó consecuencias, no solo para ella, sino para generaciones enteras. La historia de Agar e Ismael no fue la historia de la promesa, sino la historia de lo que ocurre cuando queremos forzar el cumplimiento de lo que solo Dios puede hacer. Sara representa a muchos creyentes hoy, personas que recibieron una palabra, que oraron, que esperaron, pero que al ver que nada sucedía, decidieron tomar el control otra vez. Comenzaron a moverse por ansiedad, por miedo, por presión externa, y terminaron construyendo escenarios que Dios nunca había diseñado. La fe genuina sabe esperar. Sabe reconocer que Dios no necesita asistencia, solo obediencia. Que su poder no se activa con nuestros métodos, sino con nuestra rendición. La fe que agrada a Dios no es la que se desespera por resultados, sino la que permanece firme aun cuando el cielo parece no responder. Cuando un creyente sigue peleando lo que ya entregó en oración, está diciendo, sin palabras, que aún no confía plenamente. Está revelando que su confianza tiene límites, que su entrega es parcial, que su fe depende de plazos, de señales, de evidencias visibles. Pero Dios no se mueve por urgencias humanas. Él tiene su ritmo, su propósito, su diseño. Y muchas veces espera que soltemos por completo, que dejemos de intervenir, que renunciemos a la necesidad de controlar, para entonces actuar de manera soberana y transformadora. Hay batallas que no son tuyas, hay puertas que no se abren con esfuerzo, sino con obediencia. Hay promesas que no se cumplen por cálculo humano, sino por gracia divina. Y cuanto más intentas forzar el cumplimiento de algo, más te alejas del corazón de Dios. A veces creemos que la fe se demuestra haciendo,
pero también se demuestra esperando. También se manifiesta cuando dejamos de actuar y comenzamos a confiar, cuando decidimos que ya no vamos a empujar, sino a descansar, que ya no vamos a fabricar escenarios, sino a creer que el escenario perfecto está en manos de Dios. La autosuficiencia es sutil. No siempre se presenta como orgullo. A veces se disfraza de responsabilidad, de lógica, de compromiso, pero detrás de esas apariencias, lo que habita es una raíz de desconfianza, una incapacidad de rendirse por completo, un temor escondido de que si no actuamos nosotros, las cosas no sucederán. Esa actitud consume al alma, porque en lugar de vivir en la paz que viene de confiar, vive en la tensión constante de producir, de resolver, de intervenir. Y cuando las cosas no salen como se esperaba, el corazón se frustra, se endurece y comienza a cuestionar incluso a Dios. Pero Dios no necesita que le ayudemos, necesita que le obedezcamos, que le escuchemos, que esperemos, que dejemos de construir nuestros propios planes y aprendamos a someternos a los suyos. Abraham también quiso intervenir. Cuando Dios le prometió descendencia, él creyó. Pero cuando Sara propuso una alternativa, él accedió. Su error fue aceptar un camino que no había nacido del cielo. Y aunque Dios cumplió su promesa más adelante, ese desvío dejó huellas profundas, porque cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, creamos complicaciones que luego requieren sanidad y redirección. Hoy muchos están en ese punto. Han orado, pero siguen peleando. Han entregado, pero vuelven a tomar el control. Y no se dan cuenta de que, al hacerlo, están impidiendo que Dios actúe con libertad. Están obstaculizando el milagro con su necesidad de tener todo bajo control. Es tiempo de rendirse, no como quien se da por vencido, sino como quien reconoce que hay una voluntad superior, una voluntad perfecta, una que no necesita explicación, solo confianza, una que no exige resultados inmediatos, sino corazones dispuestos. Rendirse no es pasividad, es un acto profundo de fe. Es decirle a Dios: ya no voy a empujar lo que tú no estás empujando, ya no voy a insistir donde tú me pediste esperar, ya no voy a construir caminos paralelos a tu voluntad. Voy a quedarme quieto, pero creyendo. Voy a esperar, pero adorando. Voy a confiar, aunque no entienda. Eso es lo que transforma no solo la situación, sino el interior. Porque cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, comienzas a experimentar paz. Una paz que no depende de respuestas visibles, sino de una relación viva con aquel que todo lo sostiene. Hoy el Señor quiere que sueltes, que dejes de correr detrás de lo que ya entregaste. Que no repitas la historia de Sara, intentando fabricar lo que solo pueden hacer por promesa. Que no repitas el error de Abraham, siguiendo una voz que no venía de lo alto. Que aprendas a confiar sin condiciones, a rendirte sin reservas, a descansar sin necesidad de garantías. Ese descanso no es resignación. Es certeza, es una postura del alma que sabe que Dios está obrando, aunque no lo veas, que está en control, aunque parezca que nada cambia, que su fidelidad no depende de tus esfuerzos, sino de su carácter eterno. Si decides dar ese paso, algo dentro de ti comenzará a cambiar, no de forma ruidosa ni inmediata, pero sí de forma profunda. Porque la fe que deja de pelear lo que ya oró, comienza a vivir en una nueva dimensión, en la dimensión del descanso, en la plenitud de una confianza que no necesita explicación, porque ya tiene una convicción. Y ahí, justo en ese lugar, es donde empiezan a manifestarse los milagros más inesperados, los que no fueron manipulados, los que no nacieron de estrategias, los que vinieron solo porque Dios decidió actuar. Hay momentos en la vida en los que, después de orar, todo queda en un aparente silencio. Clamas,
suplicas, levantas la voz y no parece haber respuesta. Las circunstancias no cambian, nadie te llama, no hay señales. Y comienzas a preguntarte si tu oración fue escuchada o si simplemente hablaste con el aire. Te levantas del lugar de oración con los ojos mojados, pero el corazón sigue vacío. Sientes que descargaste tus emociones, pero no tu carga. Y ahí es donde empieza el conflicto más delicado para quien busca a Dios con sinceridad. El silencio de Dios no es abandono, tampoco es indiferencia. En muchas ocasiones es un acto profundo de amor, porque no todos los silencios son ausencias. Algunos silencios son pruebas, otros confirmaciones. Y hay silencios que son puertas, aunque no lo parezcan. Pero para entender eso, es necesario hacer una pregunta honesta. Cuando oraste, ¿le hablaste a Dios desde tu fe o solo desde tu dolor? No es lo mismo clamar desde la fe que llorar desde el miedo. Ambas cosas pueden parecer iguales por fuera. Ambas llevan lágrimas, palabras intensas, gritos del alma. Pero solo una nace de la confianza y la otra del desespero. Muchas oraciones que parecen profundas en realidad están llenas de ansiedad, no de rendición. Hablan mucho, pero no escuchan nada. Suplican, pero no se entregan. Ana, la madre de Samuel, vivió ese dilema. Durante años oró por un hijo. Cada año subía al templo. Cada año repetía su clamor. Pero algo cambió una noche. Esa noche no fue como las anteriores. Algo en su interior se quebró de una forma distinta. No era solo deseo, era rendición. No era solo lágrimas, era entrega total. No era solo una necesidad, era un pacto. En esa ocasión, su oración fue silenciosa, profunda, sin adornos. Solo sus labios se movían. Nadie más escuchaba. Ni siquiera el sacerdote la entendía. Pero Dios sí. Fue esa oración la que abrió el cielo. No la más ruidosa, no la más insistente, sino la más sincera. La que brotó del fondo del alma, la que no exigía, sino que ofrecía, la que no manipulaba, sino que descansaba. Ana no salió del templo con un hijo en brazos, pero sí con una certeza. Algo dentro de ella le había dicho que la oración fue respondida, aunque nada hubiera cambiado por fuera. Eso es lo que ocurre cuando oras desde la fe. Aunque no veas cambios inmediatos, sientes que algo se movió, que el cielo respondió, que el Espíritu Santo te abrazó con un tipo de paz que no sabías que existía. Una paz que no depende del resultado, sino de la presencia de Dios en medio de tu espera. Pero cuando solo hablas con tus emociones, la sensación es diferente. Descargas todo tu peso en palabras, pero no se lo entregas realmente al Señor. Te desahogas, pero no sueltas. Lloras, pero sigues igual. Y eso te deja más frustrado que antes. Porque en el fondo esperabas un alivio y solo encontraste más cansancio. Hay muchas personas que confunden oración con catarsis, pero la oración verdadera es mucho más que una expresión emocional. Es un acto espiritual, es un intercambio. Tú hablas, pero también escuchas. Tú entregas, pero también recibes. Tú clamas, pero luego esperas, porque sabes a quién le hablaste, porque crees que Él ya tiene el control. El silencio de Dios no significa que Él no está. A veces, el silencio es parte de su respuesta. Es su manera de trabajar en tu interior, de revelarte que la verdadera paz no viene de que todo se arregle, sino de saber que Él está contigo aunque nada se haya movido aún. Es su forma de enseñarte que confiar es más poderoso que entender. Jesús también oró en silencio. Sí, el huerto en aquella noche oscura, su oración no fue pública ni dramática, fue íntima, dolorosa, desgarradora, pero fue obediente. No pidió que se hiciera su voluntad, sino la del Padre.
Y aunque el cielo no envió un ejército de ángeles para librarlo de la cruz, el cielo sí le dio fuerza para soportar. A veces, la respuesta de Dios no es un cambio en el exterior, sino un cambio en el alma. No mueve la montaña, pero fortalece tus piernas para que la escales. No quita el fuego, pero se mete contigo en el horno. No apaga la tormenta, pero te da paz en medio de las olas. Si hoy estás viviendo un silencio divino, no te desesperes. Tal vez no es tiempo de nuevas palabras, sino de revisar el tipo de oración que has hecho. Tal vez Dios no ha respondido porque aún no has soltado de verdad. Tal vez tu alma sigue hablando desde el temor, no desde la fe. Y no hay condenación en esto, solo un llamado a que tu próxima oración sea distinta, sea más que palabras, sea más que emociones, sea una rendición total. Que ya no vayas a Dios solo con lágrimas, sino también con confianza. Que no solo le pidas, sino que también le adores. Que no solo le reclames, sino que le entregues tus tiempos, tus planes, tus caminos. La oración que cambia la historia no es la más larga, ni la más intensa, ni la más teológica. Es la que nace de un corazón que ya se rindió. Un corazón que le dice a Dios, haz como tú quieras, cuando tú quieras, del modo que tú quieras. Un corazón que ya no necesita respuestas para seguir creyendo, que ya no necesita sentir para saber que Él está cerca, que ya no necesita ver resultados para seguir confiando. Quizás este es el momento de dejar de hablar tanto y comenzar a escuchar, de hacer silencio en el alma para oír lo que Dios ha estado diciendo todo este tiempo. Tal vez Él no está ausente, solo está rodeado de tanto ruido interior que no puedes percibirlo. Hoy quiero invitarte a volver a orar, pero de una forma nueva, no con urgencia, sino con fe, no con miedo, sino con confianza, no como quien ruega desesperado, sino como quien habla con su Padre. Que cada palabra que digas esté llena de rendición, que cada silencio esté lleno de presencia, que cada lágrima sea una semilla, no un reclamo. Cuando tu oración se alinea con la voluntad de Dios, el cielo no necesita hacer ruido para actuar. El poder de Dios se manifiesta muchas veces en el secreto, en la espera, en lo que nadie ve, en lo que tú no entiendes, pero sigues creyendo. Tal vez hoy no necesitas una nueva promesa, sino recordar la que ya te fue dada. Tal vez no necesitas una voz desde el cielo, sino volver a esa palabra que Dios ya habló y que aún no has creído por completo. Tal vez el silencio que te rodea no es un castigo, sino una oportunidad. Una pausa que te llama a confiar sin condiciones. Y si aprendes a abrazar ese silencio, si decides transformar la ansiedad en entrega, entonces descubrirás que Dios nunca estuvo lejos, que nunca dejó de escucharte, que nunca soltó tu causa. Solo estaba esperando que dejaras de hablar desde el temor y comenzaras a confiar desde la fe. El próximo paso que vamos a dar juntos nos llevará aún más profundo. Vamos a hablar sobre lo que significa descansar de verdad, no como un acto pasivo, sino como una expresión suprema de fe. Porque la fe que descansa es una fe madura, firme, poderosa. Una fe que le dice a Dios, ya oré, ahora te toca a ti. Durante mucho tiempo, se ha enseñado que la fe se demuestra en el hacer, que quien cree se mueve, que quien tiene confianza en Dios actúa. Y es cierto, pero hay una dimensión más profunda que muchos no han comprendido. La fe también se demuestra en el descanso, no en la pereza ni en la indiferencia, sino en el acto espiritual de dejar de intervenir cuando ya entregaste todo al cielo, en saber detenerte, en decidir que no vas a moverte más hasta que Dios lo haga primero, en sostener tu esperanza en quietud. El pueblo de Israel vivió un momento así.
un punto de tensión máxima. El ejército del faraón venía detrás. La libertad parecía escaparse. El desierto estaba a sus espaldas y el mar rojo delante. No había ruta de escape. Y en ese instante, Moisés, guiado por la voz de Dios, pronunció una de las frases más poderosas que aparecen en la Escritura. No fue una orden para correr, tampoco una invitación a la estrategia. Fue un mandato sencillo: estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Esa declaración no fue un recurso poético, fue una orden espiritual. Moisés estaba diciendo que no era momento de huir, ni de entrar en pánico, ni de buscar salidas humanas. Era momento de estar quietos, de observar, de confiar en lo invisible, porque en situaciones imposibles la acción correcta no es hacer más, sino creer más, no es producir, sino esperar. El descanso no es una señal de debilidad, es un testimonio de fe madura. Es decirle a Dios que tú ya hiciste lo que te correspondía, que ya clamaste, que ya esperaste, que ya actuaste cuando te pidió hacerlo, y que ahora decides quedarte en silencio, en calma, en paz, porque sabes que si algo más tiene que ocurrir, vendrá de su mano. Este tipo de descanso no nace de la resignación, sino del conocimiento del carácter de Dios. Descansas porque conoces a quien prometió, porque has probado su fidelidad antes, porque sabes que su tiempo es perfecto, porque su forma de obrar no depende de tus movimientos, sino de su propósito eterno. La Biblia está llena de momentos donde los milagros ocurrieron cuando el pueblo dejó de moverse. Josafat, rey de Judá, enfrentó una guerra que no podía ganar. 3 ejércitos más poderosos se habían unido para destruirlo. El pueblo temblaba. Los líderes no sabían qué hacer, pero Dios envió una palabra. No tendrán que pelear en esta batalla. Solo estad quietos y ved cómo el Señor los libra. Y fue así, el pueblo adoró. No empuñaron espadas, no marcharon al frente, solo cantaron, alabaron, esperaron. Y mientras hacían eso, el enemigo se confundió solo. Se destruyeron entre ellos, y el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada más que confiar. Esa escena es un espejo para muchos hoy. Tal vez estás peleando una batalla que no es tuya. Tal vez estás gastando energía en algo que Dios ya tomó en sus manos. Tal vez estás haciendo más de lo que te corresponde, porque en el fondo todavía dudas de que Él se encargará. Descansar no significa que no te importa. No quiere decir que hayas abandonado la fe. Es precisamente una señal de que tu fe ha llegado al nivel donde ya no necesita pruebas externas, donde ya no exige explicaciones, donde ya no depende de sentir algo para creerlo. El descanso espiritual es una forma de resistencia. No te entregas al miedo, ni a la ansiedad, ni al impulso de actuar sin dirección. Te mantienes firme, no retrocedes, no te agitas. Simplemente esperas, como un árbol que ha echado raíces profundas y no se mueve con cualquier viento. Este tipo de descanso solo puede experimentarlo aquel que ha sido entrenado por la espera, que ha aprendido que los tiempos de Dios no se negocian, que su silencio no es vacío, que su aparente lentitud es parte de su sabiduría. Porque lo que Él hace, lo hace en plenitud, lo hace con propósito. Y lo hace cuando tu corazón ya está preparado para recibirlo sin idolatrarlo. El peligro de actuar fuera de tiempo es que puedes terminar tomando lo que no te corresponde. Puedes crear un resultado que parece bendición, pero que en el fondo te aleja de lo que Dios quería realmente darte. Puedes construir algo con tus propias fuerzas, pero que luego tendrás que sostener sin ayuda divina, porque Dios no bendice lo que nace de la ansiedad. Él bendice lo que nace de la obediencia. Por eso, cuando decides descansar, estás diciendo algo más profundo.
Estás declarando que no necesitas más evidencias, que ya creíste, que no esperas que las cosas cambien para estar en paz, que tu fe no depende de que todo mejore, porque ya has visto suficiente del carácter de Dios como para desconfiar ahora. Ese tipo de descanso transforma tu interior. Comienzas a ver el problema desde otra perspectiva. Ya no lo percibes como una amenaza, sino como una oportunidad. Ya no te preguntas cuándo terminará, sino qué está formando en ti. Comienzas a entender que la fe no es solo la capacidad de mover montañas, sino también la capacidad de esperar junto a ellas hasta que Dios decida moverlas. Muchos hoy están agotados, no por falta de fe, sino por exceso de movimiento, porque han confundido la actividad con la espiritualidad, porque piensan que si no hacen algo, Dios no lo hará tampoco. Pero ese pensamiento no es bíblico, no refleja al Dios de la Escritura, refleja una mentalidad humana que todavía no ha sido sanada por la verdad del Evangelio. Cristo mismo enseñó esto con su vida, en medio de la tormenta, cuando el barco parecía hundirse, Él dormía. No era negligencia, era descanso absoluto. Su alma estaba anclada en una verdad mayor. Su Padre tenía el control. Nada fuera del propósito le sucedería. Su paz no venía del clima, sino de la convicción. Y esa paz está disponible para ti también. Hoy quizás estás en medio de un mar agitado. Las olas te rodean. El viento es fuerte y sientes que vas a naufragar. Pero tal vez lo único que necesitas no es remar más fuerte, sino aprender a descansar. Tal vez necesitas cerrar los ojos, respirar profundo y decirle a Dios que confías, no porque veas salida, sino porque sabes que Él nunca ha perdido el control. Descansar en Dios es decirle que estás listo para recibir lo que Él quiera darte. Es renunciar a las urgencias, a las presiones, a los impulsos. Es quedarte quieto por fuera, pero con una fe viva por dentro. Es dejar de hablar de la promesa y empezar a vivir como quien ya la tiene. Y ahí es donde ocurre el milagro. Cuando dejas de correr, cuando ya no fuerzas las puertas, cuando decides no moverte más por miedo, sino por dirección divina, cuando en lugar de insistir, escuchas, cuando en vez de pedir señales, recuerdas la voz que ya habló. El descanso verdadero no es el final del camino, es parte del proceso, es la antesala de lo que viene, es el espacio que Dios usa para alinear tu corazón con el suyo, para limpiar tus motivaciones, para enseñarte que lo más importante no es lo que esperas recibir, sino en quién has aprendido a confiar. Y cuando esa lección se completa, entonces la respuesta llega. No porque la exigiste, no porque la buscaste con tus fuerzas, sino porque tu alma estaba lista. Porque ya no era una necesidad urgente, sino una oportunidad para glorificar a Dios desde la paz. Descansar, entonces, es fe activa, es una declaración constante, es un estilo de vida. No se trata de hacer menos, se trata de hacer lo correcto. Y lo correcto muchas veces es simplemente confiar, esperar, adorar y ver lo que solo Dios puede hacer cuando tú decides dejar de intervenir. Hay una paz que no se puede fingir. No se trata de sonreír mientras todo se desmorona. No es poner buena cara mientras el corazón tiembla. Es otra cosa. Es una calma profunda, inexplicable, que se instala en lo más íntimo del alma cuando por fin decides soltar de verdad. No a medias, no con reservas, no diciendo que confías mientras en secreto haces tus propios planes. Soltar de verdad, eso es lo que abre el espacio para que la paz de Dios entre. Muchos oran por paz, pero no están dispuestos a soltar el control. Quieren tranquilidad sin rendición, quieren alivio sin desprendimiento, desean experimentar esa serenidad de la que habla la Escritura, pero no renuncian al hábito de pensar, planear, intervenir, anticiparse.
Y así, la paz se les escapa entre los dedos como arena seca. La buscan, pero no la retienen, porque aún no han hecho lo que abre la puerta del alma para recibirla. Soltar de verdad es un acto espiritual. Implica vaciarse de uno mismo. Entregar no solo el problema, sino el deseo de resolverlo a tu manera. Significa permitir que Dios sea Dios, sin condiciones. Que su voluntad no sea solo aceptada, sino deseada. Que su tiempo no sea solo tolerado, sino celebrado. La historia de Josafat revela esta dimensión con una claridad maravillosa. El rey se enfrentaba a una situación imposible. 3 ejércitos venían contra él. No había estrategia militar que pudiera salvarlos. No tenían armas suficientes, no tenían ventaja. No había plan posible. Y en ese momento, Josafat hizo lo único que podía hacer un corazón que ha aprendido a confiar. Buscó al Señor. Convocó al pueblo al ayuno y la oración. No pidió consejos humanos, no buscó alianzas, no envió mensajeros para negociar, solo se volvió a Dios. Y en 1706, esa búsqueda sincera, Dios respondió con una palabra que lo cambió todo. Esta guerra no la tendrán que pelear ustedes. Quédense quietos, yo pelearé por ustedes. Fue entonces cuando Josafat hizo algo que solo puede hacer alguien que ha soltado de verdad. En lugar de preparar soldados, organizó cantores. En vez de afilar espadas, afinó voces. Marcharon al campo de batalla cantando alabanzas, no gritos de guerra, no consignas de resistencia, alabanzas, adoración, gratitud anticipada. Y mientras ellos cantaban, Dios actuaba. Confundió a los enemigos, se destruyeron entre ellos. El pueblo de Judá no tuvo que mover un dedo, solo observaron, solo adoraron, solo creyeron y regresaron con botín, con victoria, con testimonio. Ese tipo de fe no nace de un día para otro, es el fruto de una vida que ha aprendido a soltar, una vida que ya no necesita pelear con sus propias manos, que ha descubierto que cuando el alma se rinde, el cielo se mueve, que hay una paz más poderosa que cualquier victoria externa, la paz de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Esa paz no depende del resultado, no está atada a si todo se arregla como tú querías, no necesita señales para sostenerse, se fundamenta en la relación, en el conocimiento del carácter de Dios, en la certeza de que Él no falla, no se equivoca, no llega tarde. Soltar de verdad no es decir, hágase tu voluntad, mientras esperas que Dios haga la tuya. Es renunciar a toda expectativa que no esté alineada con su corazón. Es aceptar que, aunque no entiendas el proceso, confías en el autor de la historia. Es decidir que vas a vivir desde el descanso, no desde la urgencia. Quien suelta de verdad deja de competir con Dios, deja de cuestionar cada silencio, deja de interpretar cada demora como rechazo. Aprende a vivir en gratitud anticipada, a dar gracias por lo que no ha visto aún, a celebrar lo invisible, a cantar antes del milagro, y esa actitud transforma todo. Cambia la atmósfera espiritual, cambia el lenguaje, cambia la postura interior. Ya no hay desesperación, hay calma, ya no hay quejas, hay gratitud, ya no hay temor, hay convicción. Y aunque por fuera todo siga igual, por dentro algo nuevo ha nacido. Es esa paz la que el apóstol Pablo describe cuando escribe desde la cárcel. Aquel hombre encerrado, perseguido, limitado en su libertad, escribe palabras que retumban aún hoy. No se afanen por nada. En todo, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No estaba hablando desde la teoría, estaba viviendo esa paz.
no porque su situación fuera cómoda, sino porque su corazón estaba rendido. Él ya había soltado, no necesitaba una celda abierta para sentirse libre. Su libertad ya no dependía del entorno, sino de la presencia de Dios en su interior. Eso es lo que ocurre cuando sueltas de verdad. Comienzas a experimentar una libertad que no se puede explicar con palabras. Una seguridad que no nace de lo que ves, sino de lo que sabes, de lo que crees, de lo que el Espíritu te susurra en el silencio. No temas, yo estoy contigo. Y entonces comprendes que no hay mayor regalo que esa paz, que ninguna victoria externa se compara con la serenidad del alma que ya no está en guerra, que ningún logro vale tanto como poder dormir sabiendo que todo está en manos del Padre, que no necesitas controlar nada porque todo está bajo su soberanía. Tal vez has orado mucho, pero todavía no sueltas. Tal vez le has dicho a Dios que confías, pero sigues buscando cómo resolver. Tal vez pides paz, pero aún guardas la llave en el bolsillo. Hoy es el momento de entregarla, de decirle al Señor que ya no quieres vivir a medias, que no quieres seguir caminando con un pie en la fe y otro en el temor, que estás listo para descansar. No se trata de entenderlo todo, se trata de confiar incluso cuando no entiendes. No se trata de que todo cambie, se trata de que tu corazón sea transformado. Y eso comienza cuando sueltas, cuando decides que Dios tiene permiso para hacer su voluntad, no solo en teoría, en tu vida, en tus relaciones, en tus decisiones, en tus tiempos. Y si das ese paso, la paz vendrá, no como un visitante ocasional. Vendrá a habitar, a instalarse en lo más profundo, a ser el ambiente en el que vives, no una emoción momentánea, porque la paz verdadera no se busca, se recibe, se abraza, se cultiva y florece cuando el alma por fin deja de pelear. Esa es la promesa para ti hoy. Que si decides soltar de verdad, experimentarás lo que tantos no han conocido aún. Una vida sin ansiedad, sin urgencia, sin tormenta interior. No porque no haya problemas, sino porque aprendiste a vivir desde el centro de la fe, desde la rendición, desde la certeza de que pase lo que pase, tú estás sostenido por aquel que nunca falla. Si has llegado hasta este momento, quiero decirte algo que no todos escucharán hoy. Has cruzado una frontera invisible, porque no muchos llegan hasta el final. Algunos oyen las primeras palabras, pero se distraen. Otros escuchan, pero no permanecen. Tú decidiste quedarte, escuchar, meditar, permitir que el Espíritu Santo te hablara sin prisas, sin interrupciones, sin resistencias. Y eso no es poca cosa. Es una señal clara de que tu alma tiene hambre, hambre de verdad, hambre de descanso, hambre de Dios, hambre de esa paz que no se puede fabricar, que no se compra, que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que ocurre dentro. Hoy no solo terminaste un estudio, comenzaste algo, cerraste un ciclo de ansiedad y abriste la puerta a una fe más profunda, más estable, más real. Quizás te diste cuenta de que hasta ahora habías estado orando, pero también luchando, entregando a Dios, pero luego tomando de nuevo, diciendo que confiabas, pero al mismo tiempo planeando por tu cuenta. No hay vergüenza en eso. Todos lo hemos hecho, todos hemos vivido esa tensión. Lo importante es que hoy diste un paso más. Reconociste que es tiempo de soltar del todo, no solo de palabra, no solo con los labios, con todo tu ser. Y ahora quiero pedirte algo más, un acto sencillo, pero con profundo valor espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: hoy suelto de verdad. No lo escribas por mí. Escríbelo como una declaración delante de Dios, como una señal visible de una decisión invisible, porque algo ocurre cuando expresamos lo que creemos, cuando dejamos huella de lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Y no solo escribas. Si este mensaje te habló,
si te ayudó a ver con más claridad, si sentiste que Dios te estaba susurrando al oído, entonces no lo guardes para ti. Compártelo. Envíaselo a alguien que sabes que está cansado, que está luchando, que ora, pero no encuentra descanso. No sabemos cuántas personas están a un paso de rendirse y solo necesitan una palabra como esta para volver a confiar. Tú puedes ser el puente. Tú puedes ser la respuesta. A veces pensamos que compartir un video es un acto pequeño, pero en las manos de Dios puede convertirse en un canal de salvación, de consuelo, de restauración. Y si alguna vez te has preguntado cómo puedes servir al Señor con lo que tienes, empieza por compartir lo que te bendijo. Empieza por sembrar lo que hoy te habló al corazón. Y si aún no te suscribiste al canal, quiero invitarte a hacerlo ahora mismo. Este espacio no es un lugar más en Internet, es una comunidad viva, un refugio espiritual, un altar invisible, donde cada semana el Señor está hablando, consolando, fortaleciendo. Cuando tú te suscribes, estás diciendo que quieres seguir caminando en esta jornada de fe, que no quieres quedarte en el mismo lugar, que anhelas crecer, avanzar, madurar espiritualmente. Además, cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este contenido llegue más lejos. No lo hacemos por números, lo hacemos porque sabemos que hay miles, quizás millones, que necesitan lo que hoy tú recibiste. Hay personas que no tienen iglesia cerca, que han sido heridos por líderes religiosos, que están confundidos, agotados, solos, y aquí encuentran dirección, encuentran verdad, encuentran una voz que les recuerda que Dios aún habla, que aún escucha, que aún restaura. Por eso, cada vez que tú te involucras, estás extendiendo esta red de consuelo. Estás formando parte de un ejército silencioso que no busca protagonismo, pero sí propósito, que no quiere aplausos, pero sí dejar huella, una huella de esperanza, de luz, de vida. Y ahora que llegamos al final, quiero regalarte un momento de silencio, un instante para que respires profundo, para que cierres los ojos si puedes, para que escuches la música que está sonando de fondo, no solo con los oídos, sino con el corazón. Este no es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia, una pausa sagrada, una oportunidad para que tú, allí donde estás, le hables al Señor con tus propias palabras. Tal vez quieras agradecer, tal vez quieras pedir perdón por no haber confiado antes, tal vez solo necesites llorar o quedarte en silencio. Sea como sea, no te vayas aún. Quédate unos segundos más. No detengas el vídeo, no interrumpas este momento. Porque a veces lo más profundo que Dios hace en nosotros no ocurre mientras escuchamos, sino cuando callamos y dejamos que su presencia lo llene todo. Mientras estás allí, quiero recordarte algo. La ansiedad no define tu fe. El cansancio no borra tus oraciones. Las dudas no cancelan las promesas de Dios. Pero si hoy decides soltar de verdad, si hoy eliges confiar de manera total, entonces comenzarás a caminar en una paz que no conocías, una paz que no depende del resultado, sino de la relación, una paz que te acompaña incluso en medio del dolor, que te abraza cuando nadie más puede hacerlo, que te sostiene cuando todo alrededor parece caer. Esa paz está disponible para ti ahora mismo. Solo necesitas decirle al Señor con sinceridad que no quieres luchar más con tus propias fuerzas, que no quieres cargar lo que ya le entregaste, que estás listo para confiar, no con los labios, sino con la vida. Antes de terminar, quiero animarte a que no te detengas aquí. Hay otros vídeos en este canal que pueden seguir edificándote. Temas que quizás aún no escuchaste y que pueden darte exactamente la palabra que necesitas para esta etapa de tu vida. Tómate el tiempo, haz espacio en tu rutina, regálate momentos de encuentro con la verdad.
porque mientras más escuchas su voz, menos espacio queda para el miedo. Mientras más lo conoces, más fácil es confiar. Mientras más te llenas de su presencia, más liviana se vuelve la carga. Y si sientes que este contenido ha sido una bendición, ora también por este canal, por cada persona que forma parte de este ministerio, por cada corazón detrás de las cámaras, por cada editor, cada productor, cada persona que hace posible que este mensaje llegue hasta ti. Porque todo esto no es solo trabajo, es una misión, una extensión del reino, una forma de llevar la luz de Cristo a cada rincón del mundo digital. Ahora sí, mientras la música sigue sonando y tu corazón se aquieta, quiero darte un último consejo. No apagues el fuego que hoy comenzó a arder dentro de ti. No permitas que las preocupaciones de mañana te roben la paz que recibiste hoy. No vuelvas atrás. Mantente firme, permanece en la fe, camina en descanso, porque Dios no solo quiere que ores, quiere que vivas desde la certeza de que ya te escuchó. Hoy no se trató de aprender algo más, se trató de rendirse, de entregar, de confiar. Y si lo hiciste, entonces ya estás caminando en una dimensión distinta, ya no como alguien que pide, sino como alguien que espera, ya no como quien clama por ayuda, sino como quien sabe que el auxilio viene en camino. El Señor está contigo, no lo olvides, no lo dudes, no lo sueltes. Su paz te guiará, su voz te sostendrá, su amor será tu refugio.